Entonces no quiere decir que estas cooperativas, pues, o pese a que pongan dinero en el mercado, pues para que sea captado por las personas y los aprovechen pues para sus negocios, comprar casa y bueno, etcétera, pues sea sin ánimo de al menos sostenerse, ¿cierto? Ellos que tienen son cooperativas cerradas generalmente, cooperativas de ahorro y crédito para sus asociados únicamente, entonces hay algo particular y es que solo las personas que estén vinculadas con la cooperativa pues tendrá derecho también a sus servicios puntualmente. Hay otras que son abiertas y son de ahorro y crédito para asociados y público en general. Aquí hay algo que tienen, digamos, estas dos de diferentes. Las que son cooperativas cerradas, generalmente son cooperativas que se hacen dentro de las organizaciones. Por ejemplo, qué sé yo, la fábrica de licores de Antioquia, ellos tienen su sindicato de empleados. Generalmente los sindicatos de empleados hacen cooperativas de ahorro y crédito, entonces ellos hacen sus ahorros, ellos le prestan a sus empleados, sí, pero ojo, yo como externo no puedo ir a su sindicato, a su cooperativa, a prestar dinero, no, porque ellos lo hacen solamente para sus empleados. Listo, uno generalmente estas cooperativas cerradas se ven mucho, pero en las empresas y obviamente, pues, ¿qué tipo de empresas? Tendrán que ser empresas muy grandes, pues primero que tengan la cantidad de asociados, pues para que tenga un buen flujo de dinero y segundo, pues tenga ese beneficio para ellos, ¿cierto? Las abiertas son casi todas las cooperativas pues que conocemos, ¿sí? Estas sí están para el público pues en general y no solamente tienen créditos como tal, sino que también han diversificado mucho eh, digamos, sus productos, ¿cierto? No solamente tienen créditos tradicionales. Entonces es importante también tenerlo pues como presente. Tenemos unos almacenes generales de depósito, que son unas entidades de servicios financieros facultadas para la conservación, custodia, manejo, distribución y compraventa por cuenta de sus clientes de mercancías y productos de precedencia nacional y extranjera. Aquí hay algo importante y es que a veces, digamos, las negociaciones no se hacen directamente entre un vendedor y comprador en otro lado, o pues o viceversa, sino que existen estos almacenes generales de depósito donde yo puede que deje allá mi producto por X tiempo porque necesito liquidez ya. O, por ejemplo, yo iba a hacer una exportación, pero entonces el que me iba a comprar me quedó mal y yo necesito el dinero ya. Estos almacenes muchas veces hace esa como transacción, o sea, entonces ellos me dicen, listo, yo te lo compro, pero te lo compro a tanto, pues me desembaló en ese momento, pero ellos posteriormente puede que lo vendan a mayor precio, por eso es que acá tenemos operaciones relativas a mercancías y productos nacionales o extranjeros, o sirve netamente de depósito, es decir, que yo lo deje allá en tránsito un tiempo, conservación y custodia, manejo y distribución, compra y venta por cuenta de cliente, ¿cierto? Entonces, o mientras yo hago la negociación con otro comprador, entonces lo dejo en este almacén general de depósito mientras esa negociación se da, ¿cierto? Porque, ojo, ¿cuánto podría costarme? Pues si ya llegué, qué sé yo, al puerto, ¿cuánto puede costarme regresarme con ese producto y que posteriormente lo vaya a vender, entonces tenga que regresar para ser exportado? Entonces, no, generalmente cuando algo sucede, se queda aquí mientras yo hago esa negociación y pues ahí sí puede salir, digamos, a ser exportado el producto, ¿cierto? Como este depósito, obvio, me cuesta, pues lo más óptimo es que yo no tenga que dejar mi producto en este depósito, sino que directamente eh, llegue al puerto y sea embarcado a donde vaya a ser exportado, ¿cierto? O viceversa, si yo compré algo en China y llegó el buque, pues que yo tenga todo mi aspecto de logístico para recibir esa mercancía e inmediatamente transportarla a las ciudades donde vaya a ser pues como manejado, ¿cierto? Entonces miren que estos almacenes
de depósito son, bueno, pues por así decirlo, de cierta forma, un mecanismo como tal, pues para salvar las organizaciones tanto que exportan o importan y que pues que tengan dificultades, es decir, no tengan que estar de un lado a otro con pues con su mercancía, sino que bueno, pueda tener esta alternativa, pero lo que les digo, pues esa alternativa me cuesta, ¿cierto? Tenemos unas fiduciarias, aunque estas tienen particularidades puntuales, sociedades de servicios financieros, donde una persona natural o jurídica confía en ella uno o más de sus bienes para que cumpla una finalidad determinada en el contrato, puede ser en provecho del constituyente o de una persona como tal, presta servicios complementarios a la banca. Acá ya voy a dar como esa explicación: administrar bienes, son profesionales en la gestión de negocios, transacciones u operaciones por cuenta de terceros. Tenemos unos fondos ordinarios y un fondo común. Entonces, las fiduciarias se utilizan cuando se tienen unos dineros puntuales para un fin específico. Por ejemplo, si hablamos del fondo ordinario que los administra la fiducia, este suele darse mucho para los proyectos inmobiliarios. Entonces, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad en algún momento de evidenciar cómo se trabajan las constructoras. De hecho, las constructoras, cuando uno hace la negociación, ellos siempre están o de la mano tienen que ir con una fiduciaria, ¿sí? ¿Por qué? Porque la fiduciaria de cierta forma es la intermediaria entre el proyecto, pues, o la firma y nosotros, de que el proyecto se está dando de las formas correctas. Generalmente cuando uno hace el ahorro o la cuota inicial, uno no generalmente, claro, se la estás pagando a la constructora, pero uno no la paga directamente a la constructora, sino a una fiduciaria, a nombre, obviamente, de la constructora. ¿Qué va haciendo la fiduciaria? Va recogiendo los dineros y va mirando si la constructora está cumpliendo con sus obligaciones en términos del proyecto. De esa forma, la fiduciaria va soltando el dinero a la constructora a medida que el proyecto vaya avanzando. No es que todos los dineros recogidos por todas las personas inmediatamente son entregados a la constructora. No, la fiduciaria se encarga de verificar que se esté cumpliendo, pues, ellos tienen unos contratos y generalmente uno se lo dan, entonces ellos verifican el aspecto técnico, financiero, pues una serie de elementos que tienen que cumplir para que la fiduciaria les vaya soltando los dineros pues recogidos, ¿sí? Eso por el lado pues como el fondo común ordinario que los administre la fiduciaria como tal. Los que son comunes es, por ejemplo, qué sé yo, no sé, el papá de cualquiera de ustedes, entonces les va a otorgar un dinero para mientras hacen su universidad, ¿cierto? Entonces les va a abrir una fiducia donde les va a colocar unos dineros allá y ustedes son los que van a manejar, van manejando sus finanzas, por así decirlo, ¿cierto? Sin embargo, también eso tiene unas variables y es que no todo el dinero se puede sacar. Y la fiduciaria también va verificando que, por ejemplo, nosotros como personas naturales y pues que estamos administrando nuestra fiducia, pues también estamos como cumpliendo ciertas variables pues o características puntualmente, ¿cierto? Entonces, pero esta tiene mucho que ver con la administración pues realmente de los recursos, ¿sí? La administración de los recursos o lo hacen desde la fiducia o los hacemos nosotros como entidad pues puntual. Tenemos unas entidades aseguradoras, pues casi que el nombre lo dice, ¿cierto? Pues como para qué están dadas o para qué están determinadas. Entonces, acá tenemos entidades de servicios financieros, anónimos especializados en asumir riesgos de terceros mediante la expedición de pólizas. Estas pues son muy relativas, pues es decir, hay algunas o bueno, o conozco algunas personas que no creen mucho, digamos, en el tema asegurador, pero cuando hablamos, por ejemplo, de vehículos, pues indudablemente, fuera de que es casi que obligatorio, hoy en día, mejor dicho, nadie compra vehículos sin primero asegurarlo,
hay unos aspectos que requieren, sí, o son obligatorios este aspecto de los seguros, ¿cierto? Entonces hay compañías generales de seguro, cubren riesgos en términos de todos los sentidos, robo, hurto, daños, etcétera, o hay seguros de vida, cubre riesgos de muerte en forma individual o colectiva, accidentes y demás. Estos, digamos, de cierta forma son los más complejos cuando hablamos de seguros de vida, porque pues bueno, hay unos aspectos puntuales y es que bueno, si bien puede ser un aspecto interesante, eh, digamos, nosotros no tenemos mucho la cultura de ello, ¿cierto? Hay países donde el tema asegurador y más desde el aspecto de asegurar la vida, pues es más, más fácil. Para nosotros no, nosotros pues primero, bueno, ya sabemos el nivel de ingresos que tenemos en términos generales, entonces tampoco es tan fácil, pues es decir, adquirirlo, ¿cierto? No es que sea muy supremamente costoso, no necesariamente, pero tampoco tenemos cultura para ello, ¿cierto? Entonces, bueno, es algo interesante, digamos, este mecanismo cómo se da y en términos de qué. Pero también estas entidades aseguradoras son entidades, pues obviamente que están directamente relacionadas con nosotros y lo que les hablaba ahorita, entonces yo aseguro un carro, una casa, mi vida, ¿sí? Pero existen estas otras que son reaseguradoras. Obviamente estos no están directamente relacionados con nosotros, es decir, no nos venden a nosotros directamente, sino que ellos están relacionadas con las aseguradoras para asegurar, digamos, esos aspectos que ya fueron asegurados. O, por ejemplo, esto suele usarse también mucho para empresas, no para nosotros, personas naturales no se da, para empresas que quieran asegurar sus activos de diferentes, digamos, aseguradoras, o lo hacen con una aseguradora directamente, pero también buscan estas empresas para asumir pues como unos riesgos puntuales. Yo no sé estos días si vieron la noticia, unos carros que se quemaron, pero fueron demasiados, pero no recuerdo en dónde tampoco, la vi la semana pasada. Pues ahí hay un tema que quedó pues como muy entredicho y es que cuánto valdría el seguro de todos esos carros. Entonces, hay unas sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías. Bueno, pues obviamente a nosotros pues nos involucra en términos de toda nuestra vida, pues digamos, en la actividad económica, porque ya sabemos que siempre nos tendrán que pagar salud y pensión, por ejemplo. Entonces sí es muy importante estas sociedades. Generalmente, ¿qué tienen? Son vigiladas por la superintendencia, cuyo objetivo, ojo, exclusivo es la administración y manejo de fondos y planes de pensiones, del régimen de ahorro individual, solidario y fondo de cesantías. Miren, hay algo puntual y es que pues ya sabemos que los fondos de pensiones es que tú haces un ahorro durante toda tu vida para que cuando tengas una edad determinada, que siempre lo determina el Estado, pues tú tengas derecho a un pago mensual ya durante, digamos, tu vejez. Ya sabemos que esta tiene dos incidencias, los fondos de pensiones privados y el público, que es, digamos, el del Estado, ¿cierto? Ambas tienen también sus particularidades. No es que una sea mejor que otra, o bueno, algunos lo ven así, pero también es, digamos, la finalidad de lo que cada uno desea, ¿cierto? O espera. ¿Ellos qué hacen a través del tiempo? Porque, ojo muchachos, la plata no se reproduce pues por sí sola. Entonces ellos van recogiendo los dineros ahorrados y los van invirtiendo. Entonces, por eso aquí al final vamos a ver todos esos activos como tal utilizados, pues digamos para ello. Entonces, ojo, ellos van al mercado financiero y empiezan, digamos, a hacer inversiones que permitan pues generar dinero como tal y los apliquen y que posteriormente puedan cumplir pues con los pensionados de cierta forma
pero pues, bueno, no sé, es muy complejo. Además, ahorita, con este tema del coronavirus y todo, ¿qué le pasó a todas las acciones en todo el mundo, a todas las bolsas de valores? A ver, no me digan que no han Em- visto noticias. Empezaron a bajar. Pero Sí, también, todas, ¿no? casi todas, mejor dicho, bajaron, pero, pues es decir, no un poquito, bajaron demasiado. De hecho, las bolsas de valores en Colombia las tuvieron que cerrar por momentos o por días, esperando eh, que tuvieran, digamos, eh, pues una mejoría, o al menos ni siquiera mejoría, sino que digamos, de cierta forma se alinearan. Aquí tenemos, profe, en las cesantías, con esta pandemia y cae a la bolsa, afecta lo que se tenga en el fondo, pues que el saldo que uno tenga baja. Absolutamente, es que tanto como con las pensiones, con las cesantías, pasa lo mismo. Para que ellos puedan generar un interés, o miren, ni siquiera un interés, sino que al menos el valor del dinero se sostenga, porque eso es lo otro. Miren, muchachos, no es lo mismo tener 20 millones hace, no, que ni tanto, 5 años a 20 millones ahora. Pues 20 millones sigue siendo dinero, ¿cierto? Pero no tiene el mismo valor, no tiene el mismo peso. Entonces, para que el dinero siga teniendo, digamos, como su valorización, estas sociedades tienen que hacer inversiones. De lo contrario, lo que está diciendo la compañera, los ahorros bajan, los aportes bajan porque no tiene el mismo rendimiento, ¿cierto? De hecho, hay algo, y es que, por ejemplo, los fondos privados, los fondos de pensiones privados, digamos, ellos tienen unas características, y es que si, digamos, mi ahorro fue tanto y me falta, qué sé yo, 2 años para pensionarme, ellos probablemente me llaman para hacer una negociación, y puede que entonces en el momento que yo me vaya a pensionar no tenga el dinero, no tenga, perdón, la pensión, es decir, como si fuera un salario mensual, sino que me dan mi ahorro. Sí, entonces mira, tú alcanzaste a ahorrar tanto, entonces te vamos a dar este dinero, obviamente todo lo que sea desde lo legal. Entonces, miren, ahí hay algo, y es que entonces uno qué hace, pues obviamente, pues para mucha gente que no lo sabe, pues no sabría, pues que no sabe de negocios ni nada, no sabría qué hacer con ese dinero. Otros pues compran una casa y alquilan la casa, y esa sería la renta, ¿sí? Hacen cualquier inversión que les genere un rendimiento mensual y esa sería su renta, pero no todo el mundo lo hace, pues, o tiene el conocimiento. Entonces, eso es lo delicado de los fondos, bueno, una partecita de lo delicado de los fondos privados. Mientras que el público generalmente sí, siempre te va a pagar mensualmente, y bueno, y casi que hasta que uno fallezca. Mientras que el privado, no. El privado, cuando se te acabó tu ahorro, pues es decir, fuiste buenas pues y viviste hasta los 110 años, si cuando tenías 105 se te acabó ese ahorro, ya, hasta ahí llegó. Sí, es en cuanto al privado, mientras que el público, sí, hasta todo lo que tú vivas, ¿cierto? Independiente si te lo gastaste o no. Entonces, digamos, esa es una de las particularidades puntualmente. Hay una banca de segundo piso. Profe, Hola. hay en los fondos públicos, hay un mínimo pues de plata que te dan por cierto mes, o te dan lo que usted ahorró durante 110, por lo que usted ganó, o que Pero a ver, tú me estás diciendo el privado o el público. público. No, en el público tienes que cumplir obviamente pues todas las condiciones, así como en el privado, es decir, que tengas la edad, que tengas las semanas, o sea, que cumplas pues como con todos los requerimientos, ¿cierto? Pero ellos, ¿qué tienen? Ellos no te van a, generalmente ellos no te van a dar el dinero en ahorro, como lo pueden hacer los privados. Ellos sí se van a quedar con el dinero, pero te lo van a pagar mensualmente, y lo que les decía ahorita, casi que viviste más de la cuenta y ya te gastaste tu ahorro, no importa, ellos te lo seguirán pagando. Mientras que el privado no. El privado puede que de que tú no alcanzaste la edad, pero no alcanzaste las semanas. Entonces ahí es donde te negocian contigo y te dan mejor el ahorro.
pero que en Bueno, términos del público que debas tener algo mínimo para, no, sabes que son las condiciones que cumples en términos de las semanas cotizadas y de la edad. O sea, casi que el ahorro mínimo sí lo debías tener. Pues se asume que en la semana se debió haber hecho. bueno, gracias. Con gusto. Chicos, estas bancas de segundo piso o entidades especiales, ¿qué tenemos? Es aquella institución que canaliza recursos financieros a través de otras instituciones financieras intermediarias, complementando de forma la oferta especial de recursos que se pone a disposición del sector empresarial. Los recursos de estas entidades están disponibles para inversiones específicas. Ya les voy a decir que puntualmente, por lo general de fomento, a ciertos sectores que se consideran motor de la economía. Entonces, miren, generalmente se tiene, qué sé yo, banco agrario, pero el banco agrario, bueno, yo sé que sí existía uno que era banca de primer piso que nos prestaba a nosotros, pero hay uno que es de segundo piso, es decir, ellos solo le prestan a personas de ese sector. Y eso que ni siquiera personas, a empresas de ese sector. Entonces, lo que dicen, estas son generalmente para fomentar ciertos sectores. Por eso son banca de segundo piso. No están disponibles para captar y colocar dinero en el mercado a todas las personas como son los de primer piso. Los de segundo piso son solamente para optimizar el trabajo, el desempeño de las empresas de un sector en la economía. Por eso es que hay ciertos sectores que tienen agremiaciones, miren, tienen de cierta forma hasta su banco, por así decirlo, los impulse de cierta forma. Ojo, eso no quiere decir pues que dan el recurso pues y nos lo regalan, no, pero al ser digamos de un sector específico pues sí benefician o el propósito es beneficiar a esos sectores puntualmente. Entonces tienen otras características. Bueno, llegamos al que es, o al menos al que esperaba darles más hincapié hoy, que es el de valores, entidades organizadas para facilitar la inversión de recursos orientados a la financiación de patrimonio de las empresas a través de compra y venta de acciones. De cierta forma, este es el que más, o en el que nos enfocamos, pues obviamente la semana pasada, y más pues porque es a través de este mercado, generalmente donde se hace inversión, ¿cierto? O por el cual las empresas que requieren financiamiento, pues llegan para también obtener esos recursos. Entonces tenemos mercado financiero corto plazo, que es casi todo el que hablábamos ahorita, aunque no necesariamente todo, en términos, pues, digamos, de los activos o los productos que tienen como tal, no todos serán a corto plazo, ya vimos muchos, y mercado de capitales, largo plazo orientado al patrimonio de las empresas, pues esto mirándolo desde la perspectiva de la organización, ¿cierto? En este mercado de valores se transan un sinfín de activos, ¿cierto? O digamos, o de productos, por así decirlos. Yo les traje a grandes rasgos, digamos, los, todos los productos por los cuales pues yo como organización puedo emitir o yo como inversionista puedo adquirir. Listo. Entonces tenemos títulos de renta fija. Hay 3 títulos de renta fija, variable y derivados. Listo. Esos son, digamos, los 3 grandes grupos de títulos negociados. Sin embargo, cada uno obviamente tiene sus particularidades en términos de productos. Entonces, cuando hablamos en términos de los títulos de renta fija, son activos financieros parecidos a los préstamos, pero tienen una diferencia. Radica en que en la renta fija la deuda total se divide entre un gran número de prestamistas que compran porciones de esa deuda conocidas como títulos de deuda o bonos. ¿Sí? Es decir, entonces yo no estoy comprando, pues, qué sé yo, un crédito como tal, no, sino que a estos bonos me están diciendo que yo estoy comprando una deuda, pero que me van a dar un porcentaje, por así decirlo, de esa deuda. Miren, este es el más interesante. Me quedó doble. El emisor de un bono promete devolver el dinero prestado al comprador de ese bono, normalmente más unos intereses fijados
previamente conocidos como cupón. Miren, es como cuando yo adquiero un crédito, ¿cierto? Que desde el periodo cero me dicen cuánto estoy prestando, a qué tiempo y cómo lo voy a pagar. Esto es lo mismo, pero al revés, es decir, yo estoy comprando una inversión. Lo que pasa es que esa inversión es, por así decirlo, como una deuda que tiene la empresa y que yo estoy aportando para esa deuda, pero que me lo van a pagar en un tiempo determinado y con un interés, que para ellos ese interés se llama cupón. Entonces el cupón es el dinero adicional que yo voy a recibir como rendimiento de esa compra, ¿cierto? Miren, estamos hablando de renta fija. Por eso es que las acciones no se encuentran aquí. Ahorita ya vamos a ver por qué. Tenemos papeles comerciales, instrumento de financiación a corto plazo usado y emitido por empresas que se basa en el reconocimiento de un crédito comercial por parte del deudor. El motivo de esta emisión de papel comercial es conceder al deudor un mayor plazo de pago a la deuda comercial. Entonces, miren, todas las empresas que generan estos elementos, que son bonos, papeles comerciales, son deudas que ellos tienen, pero que son pagadas por muchas personas como nosotros que tenemos dinero y queremos invertir en algo, ¿cierto? Entonces, pues, ojo, estos los podemos adquirir a través de las entidades financieras, pero generalmente los bancos directamente no tienen esa, es decir, el banco como tal no tiene esa función, sino que tiene otras áreas. Por ejemplo, Bancolombia tiene fiduciaria Bancolombia, tiene todo el área de inversiones de este tipo. Entonces uno va a esas áreas y le ayudan a hacer ese tipo de inversión. Los papeles del comerciales tienen casi la misma característica entonces de los bonos. Yo estoy comprando una parte de deuda de una empresa, pero que ellos me la van a devolver a un tiempo determinado y pues con un interés, ¿sí? El CDT ya lo habíamos hablado ahorita, entonces pues no me voy a quedar ahí. Este ya sabemos que es netamente ahorro y que este sí lo hago a través de una entidad financiera, ¿cierto? Voy a hacer un ahorro por tanto tiempo y ellos me van a devolver el dinero con un interés en particular. Este es muy interesante, que son los TES, títulos de deuda pública expedidos por el Gobierno Nacional y administrados por el Banco de la República. Estos son, los TES son como CDTs, pero de deuda pública, es decir, con el Estado, pero su característica es casi igual. Tenemos el objetivo de la emisión de TES es obtener financiación para sus actividades, es decir, ¿quiénes? Pues el Estado. Sí, se trata de emisiones definidas como renta fija y es la nación quien se encargará de los pagos de los intereses. Entonces, ojo, así como los CDTs, que los captan son los bancos, obviamente para ellos posteriormente colocar ese dinero en el banco y obtener un rendimiento, los TES son, o sea, es lo mismo, pero en términos del Estado. Obviamente el Estado pues no saca los TES para tener dinero, para colocarlo en el mercado, sino que ellos obtienen esos dineros es para ejecutar proyectos, ¿sí? Y demás, pero ellos son los que deben dar entonces un interés determinado. Miren, generalmente en los activos de renta fija, estos son los más seguros, más que los CDTs, o bueno, suelen decir, estos son los más seguros, los TES, que son los del Estado, pero al ser los más seguros también tienen esa característica, entonces el interés no suele ser muy alto. Entonces imagínense, si el CDT no es muy atractivo que digamos en términos de intereses, pues este sí que es cierto, ¿sí? Pero sí que es fijo, que no se va a perder la plata. Por eso, digamos, es su visualización de seguridad. Tenemos los TIDIs, que es títulos de devolución de impuestos, emitidos por el Ministerio de Hacienda como mecanismo de devolución de saldos a favor originados en el pago de impuestos, los cuales constituyen deuda pública interna y son libremente negociables. Estos, pues, en realidad no son no son muy populares realmente, pero las grandes empresas que sí tienen que pagar o pagan unos impuestos muy altos, pues sí pueden hacer uso de este aspecto de TIDI, ¿cierto? Entonces ellos pueden comprar
este tipo de títulos y se pueden beneficiar en términos impositivos. Entonces, pero para nuestro mercado como tal, no, pues es decir, personas naturales no es muy utilizado. Venimos a los títulos de renta variable. Entonces, ojo, los títulos de renta fija, ¿qué tienen particularmente o qué particularidad tiene la renta fija? A ver, ¿quién me dice? Un interés fijo. Interés fijo. Listo. Bueno, de cierta forma, ojo, todas las condiciones parten desde el periodo cero. Entonces yo sé lo que compré, en cuánto lo compré y el interés que me va a dar desde ese periodo, ¿cierto? Entonces que si yo lo voy a tener 6 meses, que en los 6 meses me va a dar tanto. O sea, yo sé desde mi periodo cero cuáles son todas las condiciones. Esa es la renta fija. Por eso es que la renta fija, los intereses suelen ser, pues con respecto al menos a la renta variable, suele ser mucho más bajitos, porque el riesgo es prácticamente ninguno. Pues es decir, uno cuando espera insolvencia por parte del Estado, por parte de los bancos, pues nada es imposible, pero digamos, es más poco probable que al menos la renta variable, listo. Al menos pues con lo que acabamos de vivir o lo que estamos viviendo, pues ya sabemos que no hay nada imposible. Todo es posible, pero digamos ese tipo de empresas es más difícil que se quiebre, es decir, que se quiebre un Estado, que se quiebre un banco, pues casi que son las dos entidades más grandes de los países, ¿cierto? Entonces, pero también abusan desde esa posición porque al tener esa perspectiva de seguridad, entonces en términos de ese tipo de inversiones no suele ser tan interesante el rendimiento. Mientras que los títulos de renta variable, por otra parte, entonces es un tipo de inversión en la que la recuperación del capital invertido y la rentabilidad de la inversión no están garantizadas ni son conocidas de antemano. ¿Por qué? Porque pueden tener este comportamiento, ¿cierto? Subir y bajar de acuerdo a las condiciones de un mercado. Ojo, porque son de un mercado. Lo que casi que puede tener de antemano organizada la organización es el número de acciones, por ejemplo, que va a sacar al mercado, ¿cierto? Que va a emitir y a qué precio. Pero el comportamiento de las acciones como tal es casi imposible de determinar. Es decir, cómo se van a comportar esas acciones en el mercado, van a subir, van a bajar, eso de antemano la empresa no lo sabe, ¿sí? Y nosotros como inversionistas mucho menos. Acá que tenemos entonces en las acciones, son las partes iguales en las que se divide el capital social de una sociedad anónima. Estas partes son poseídas por una persona que recibe el nombre de accionista y se representan la propiedad que la persona tiene en la empresa, es decir, el porcentaje de la empresa que pertenece pues al accionista. Sin embargo, ya sabemos que cuando hablamos de acciones, ellos sacan X acciones al mercado, que cuando las vamos a comprar, pues uno no va a ir a comprar una acción, sino que generalmente uno compra un paquete de acciones y también van teniendo topes, pues es decir, de adquisición por accionista. No es que un accionista vaya a comprar todas las acciones emitidas, porque entonces eso también lo colocaría en un puesto digamos, privilegiado pues en porcentaje de adquisición de la empresa y bueno, eso no le interesa muchas veces a las empresas que suceda, ¿sí? Sino que las compren muchas personas, pero que tienen partes pequeñitas, por así decirlo. En este orden de ideas tenemos acciones ordinarias, preferentes, y acciones convertibles. Entonces, las ordinarias, las que conocemos generalmente, las preferentes otorgan el pago de una rentabilidad según los resultados, pudiendo no darlos en caso de pérdidas, mientras que las ordinarias sí, al menos en términos de rendimiento, puede que lo dé. Lo que ya sea diferente es en términos de la compra y venta de las acciones, que ya sabemos que es allí donde radica realmente pues, el rendimiento. Y las acciones convertibles, capacidad de transformarse en un bono o en una acción o viceversa. Entonces, miren esto también, qué interesante. Es decir,
yo puedo tener una acción, bueno, que tenga esta particularidad, ¿cierto? Que pueda ser convertible, pero que pueda ser en un bono y pues si en definitiva el mercado es muy incierto, probablemente para mí sea mejor convertirla en bono, que ya sabemos que el bono es renta fija, ¿cierto? Y que de una u otra manera pues me va a dar un resultado, mientras que las acciones no necesariamente pues lo obtenga. Entonces, bueno, es por particularidad. Pero aquí hay, así, al igual que vimos anteriormente, bonos obligatoriamente convertibles en acciones, pero estas no son, digamos, bonos ordinarios, sino que se llaman BOSEAS. ¿Sí? Le otorgan a su tenedor el derecho de convertir el valor del bono en un número predeterminado de acciones de la sociedad emisora. Cuando el título es convertible en acciones de un emisor diferente, se denomina bono canjeable. Entonces, ojo, pero eso tiene que estar determinado desde el periodo cero, ¿cierto? Que yo lo adquirí. Entonces, estos bonos convertibles en BOSEAS, yo debo tener presentes de un periodo cero, o pues el periodo que lo adquirí, que yo lo puedo convertir posteriormente en acciones. Miren, esto ya es en definitiva para personas que manejen muy bien los mercados financieros, que trabajen en ellos, que estén supremamente pendientes de lo que está pasando en los mercados, ¿sí? Para poder definir, pues, cuándo se cambia bonos o cuándo se cambian acciones. Es más, para comprarlo de esta manera, que sea convertible, porque tampoco todo el mundo lo hace porque no sabe, ¿sí? Entonces también es importante. Ay, bueno, vamos a ver si alcanzamos a terminar. Derivados. Estos, sí, en definitiva, son muy particulares para nosotros. Estos también son para personas que trabajen en ese sector, estén muy metidos en los mercados financieros, porque ¿qué tenemos? Es un activo financiero cuyo valor se deriva de los cambios en otro activo llamado activo subyacente, es decir, depende de otros activos para que tenga un valor determinado. Existen multitud de posibles subyacentes, materias primas, índices, valores de renta fija, renta variable, tipos de interés, tipos interbancarios, es decir, estos derivados dependen del comportamiento de otros activos. Bueno, más teso todavía que los anteriores de cierta forma. Tenemos los swaps. Consiste en un acuerdo para intercambiar un activo o deuda por otro similar. El objetivo es reducir el riesgo para ambas partes. Así los swaps brindan a los inversionistas la oportunidad de intercambiar los beneficios entre sus valores entre sí. Por ejemplo, una de las partes debe tener una tasa fija de interés, pero se encuentra en una línea de negocio donde tienen motivos para preferir una tasa de interés variable. Entonces puede celebrar un contrato de swaps o intercambios con otro inversor y ambos se benefician, es decir, dos personas tienen dos activos diferentes, ¿cierto? Pero quieren mediar el riesgo del uno y del otro, pues el que tiene renta fija, pues de la ganancia, digamos, poquita, y el que tiene renta variable, pues no en términos de la renta, sino del riesgo que tendrá de perder. De esa forma comparten ambos el riesgo y obtienen una ganancia, ¿cierto? Pero lo que les digo, esto no es tan fácil, tiene que ser personas que sepan muy bien de sus negocios, ¿cierto? Pues para tenerlo en cuenta. Tenemos los forward, derivados, son acuerdos para comprar o vender a un precio acordado en una fecha específica a futuro. Este tipo de contratos las dos partes pueden personalizar